Bienvenidos al repaso de álgebra para segundo de secundaria. Ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 me está dando una figura y en la figura me está pidiendo 4 cositas. En la primera opción me dice, me está preguntando sobre el intervalo del conjunto A. ¿Ok? ¿Cuánto es? El conjunto A, como ves, lo he colocado de un color azul para que puedas observarlo. Y me está diciendo desde dónde empieza y dónde termina. Esto vendría a ser el intervalo. Por lo tanto, nosotros decimos, profesor, empieza en el valor de menos 4 y es un intervalo cerrado. Y va, ¿no es cierto? Va caminando hasta el valor de 2, que también es un intervalo cerrado. Si nosotros recordamos, el intervalo cerrado vendría a ser las llavecitas hacia adentro, ¿no es cierto? Las llavecitas hacia adentro. Entonces, esas llavecitas hacia adentro, ¿dónde empieza? En menos 4. Entonces colocamos, empieza en menos 4. ¿Y hacia dónde llega? Hacia el valor de 2, que también es un intervalo cerrado. Correcto. Seguimos. Ahora me pide el intervalo del conjunto B. El conjunto B empieza, que está pintado de verde, empieza en menos 1 y es un intervalo cerrado. Seguimos el caminito y dice, y llega hasta 8, que también es un intervalo cerrado. Entonces, otra vez, el intervalo cerrado es una llavecita, un corchetito, y empieza en menos 1, colocamos, y llega, me dice, hasta el valor de 8, y también es un intervalo cerrado. Correcto. Mira ahora, nos piden una operación, la operación de intersección, jóvenes. La operación de intersección. La operación de intersección lo que hace es encontrar los valores comunes, tanto para el intervalo A como para el intervalo B. Profesor, ¿qué quiere decir términos comunes? Quiere decir dónde se juntan, en el método práctico, dónde se juntan ambas gráficas. Y como ves, se están juntando en este trechito. Ya, profesor, en este pedacito se juntan las dos. Entonces, esta vendría a ser mi intersección. ¿Dónde empieza la intersección? Empieza en el valor de menos 1 y es un intervalo cerrado. Empieza en menos 1 y es un intervalo cerrado. ¿Y dónde termina? Profesor, no termina en el verde, sino en el azul. En el azul hasta el 2 y también es un intervalo cerrado. Entonces, corchetitos. Correcto, sigamos. Ahora me pide hallar la unión. Unión quiere decir, ¿no es cierto?, en términos más simples, sumar todos los datos. Sumar, unir, ¿no es cierto?, juntar. Y si junto, profesor, todos los datos, estaríamos hablando que voy a juntar desde el menos 4 y voy a juntar con todos los otros datos de mi intervalo B. Y estamos viendo, ¿no es cierto?, que estaríamos pintando desde aquí, hemos pintado desde menos 4 y ¿hasta dónde hemos pintado? Hasta 8. Por lo tanto, entonces, la unión empezaría, ¿dónde, jóvenes? ¿Dónde? En el menos 4. En el menos 4, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde? ¿Hasta dónde fuimos? Hasta el valor de 8. No te olvides, por favor, que es muy importante la simbología, ¿no es cierto? Porque esto nos permite leer correctamente. Concluido el primer ejercicio. Seguimos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me pide si X pertenece a la siguiente desigualdad. Es una desigualdad, jóvenes. X es mayor a 4 y a la vez X es menor a 9. Y con eso me piden encontrar cuál es el nuevo intervalo de P, ¿no es cierto?, que viene a ser una operación. El triple de X restándole 2. A ver, para poder encontrar justamente el intervalo de P, tenemos que trabajar con mi desigualdad, ¿no es cierto? X, justamente que es mayor y menor a 9. ¿Qué me pide primero, jóvenes? Mira, observa qué es lo que hace el valor de 3. El valor de 3 me dice, multiplícalo al X. Entonces hay que multiplicar, ¿no es cierto? Hay que multiplicar
por x, ¿no es cierto? Hay que multiplicar por x. Entonces, si nosotros multiplicamos por x, me va a salir una nueva desigualdad. Profesor, ¿esta desigualdad cambia de dirección? No. ¿Por qué? Porque acuérdate, solamente cambia de dirección. ¿Cuándo? Cuando se multiplica por un negativo. Ah, ya, y el 3 es un positivo, por lo tanto no cambia, mantiene la dirección. Otro caso, cuando invierto en la variable x, y acá no estoy invirtiendo, entonces está bien lo que estamos haciendo. Entonces, profesor, hemos multiplicado y me ha salido 3 veces x. Pero ¿qué pasa con los otros valores? ¿Coloco lo mismo? No, porque cuando yo multiplico por 3, multiplico a toda la desigualdad. Entonces acá me sale 12 y acá me saldría 27. Correcto. Y para terminar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, lo que tengo que hacer ahora es restar menos 2. Ah, ya, ahora le tengo que restar menos 2. Mi desigualdad cambia cuando resto. ¿Cambia, jóvenes, cuando resto? No, no cambia cuando resto, ¿no es cierto? Solamente acuérdate esos dos casos que lo mencioné. Entonces, profesor, a este 3x, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar menos 2. Como no se puede, se deja pendiente, ¿verdad? No se puede restar esto. ¿Y qué pasa con los otros dos casos? Con los números extremos. También le tengo que restar. 12 menos 2 me daría 10. 27 menos 2, ¿cuánto me da, jóvenes? 25. Ah, ya. Entonces, profesor, ¿cuál es mi respuesta? Este valor que vemos aquí, que hemos nosotros encontrado, ¿qué valor representa, jóvenes? El valor de P. Ah, entonces, profesor, mi valor de P está en estos dos valores. Está entre el valor de 10, es mayor a 10 y también es menor a 25. Y me está pidiendo hallar el intervalo. Me está diciendo qué intervalo. Entonces digo, el valor de P pertenece a qué intervalo, jóvenes. Ah, cuando no lleva la rayita de igual, ¿qué intervalo es? Abierto. No te vas a olvidar, por favor, abierto. El otro caso, no lleva el igual, abierto. No te olvides, ese es el símbolo de intervalo abierto. ¿Dónde comienza, jóvenes? En 10. ¿Dónde termina? En 25. Terminamos. ¿Listo? Ejercicio número 3. Ah, mira, ahora ya no me están dando, como en el ejercicio anterior, mi desigualdad. Ahora me están dando el intervalo. Pero, profesor, esto es bien fácil. Solamente tengo que convertirlo, ¿verdad? Correcto. Hay que convertir ese intervalo a la desigualdad. El valor de x está entre el valor de 4 y el valor de 8. Ahora lo que tengo que hacer es colocar los símbolos de comparación. Como vemos, este símbolo es un símbolo de intervalo abierto. Entonces, profesor, si es un intervalo abierto, me dice que acá tengo que colocarle mayor. Intervalo abierto, ¿no es cierto? Intervalo abierto. Por lo tanto, aquí tengo que colocarle también menor. Cuando es un intervalo cerrado, ¿qué se coloca? Menor igual, ¿no es cierto? O dependiendo. Vamos entonces, yo ya tengo la desigualdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me dice representar gráficamente el intervalo de la siguiente expresión, que es x entre 2 más 3. Pero, profesor, no sé este intervalo, no sé la desigualdad o el intervalo de esto. ¿Cómo voy a poder dibujar si no sé el intervalo? Para eso me da mi dato. Entonces, trabajamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero, jóvenes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira la expresión, observa. Dividirlo entre 2. Ah, entonces hay que dividir esta expresión entre 2. Si nosotros dividimos entre 2, quedaría x entre 2, ¿no es cierto? Profesor, ¿cambia la dirección de desigualdad? No, en una división no. No cambia de sentido, ¿ok? Porque el número 2 es positivo, obviamente. ¿Listo? Pero los dos, el 4 y el 8, ¿qué sucede? También lo divido entre 2. 4 entre 2 vendría a ser 2, 8 entre 2 vendría a ser 4. Correcto. Y para terminar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumarle más 3. Si sumamos más 3, entonces me quedaría x entre 2 más 3, ¿no es cierto? No cambia de dirección.
Y los términos le sumo también 3, que sería 5, y acá sería 7. Mira, la expresión que he encontrado que está aquí es la misma que la que me están pidiendo, ¿no es cierto? Es exactamente la misma. Por lo tanto, ya encontré el intervalo. El intervalo entonces, profesor, vendría a ser esos dos valores que me dan aquí, ¿no es cierto? Mi primer valor, ¿cuál es? El primer valor vendría a ser 5, el otro valor 7. Profesor, ¿qué intervalos son? Observa, mira acá, no lleva la rayita de igual, por lo tanto, intervalo abierto. No lleva la rayita de igual, por lo tanto, intervalo abierto. Entonces, esto vendría a ser toda mi respuesta, ¿no es cierto? Y eso es lo que me piden, representar gráficamente. Ya tenemos el gráfico. Vamos con el ejercicio 4, que se ve un poquito más complejo, pero no difícil, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo. Me pide resolver. Vamos a ver entonces cómo podemos entender este ejercicio. Primero, como no son fracciones homogéneas, vamos a resolver por el método de la carita feliz, ¿no es cierto? El método de la carita feliz me dice que tengo que multiplicar justamente los denominadores. 3 por 5, que vendría a ser 15, y luego multiplicar justamente mis diagonales, ¿cierto? Multiplicamos de frente. 3 por x, 3x, más 3 por 2, 6, más la otra diagonal, que vendría a ser 5 por 1, 5, menos 5 por x, menos 5x. Este resultado me dice que es mayor al valor de 1. Reducimos en la parte superior y el valor de x me saldría menos 2x, los números me saldría más 11, todo esto sobre el valor de 15, y esto es mayor a 1. Este número que está dividiendo, ese número lo vamos a dividir para no equivocarnos. Este número que está dividiendo lo voy a pasar al otro lado. ¿Cómo? Multiplicando, ¿no es cierto? Multiplicando. Entonces me quedaría menos 2x más 11, y 15 por 1, 15. La desigualdad, no te olvides que nunca cambia, ¿no es cierto? Este 11 pasaría al otro lado restando. Me quedaría 2x. En este lado 15 menos 11. La desigualdad no cambia. Sigue manteniendo, como ves, el mismo sentido de la expresión. El mismo sentido. Restamos. 15 menos 11 vendría a ser 4. Menos 2x. Y no cambia. Ahora mira, profesor, aquí hay un signo negativo delante de la variable x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiarle de signo. Profesor, si nosotros cambiamos de signo, quiere decir que en otras palabras estamos multiplicando ¿por qué valor? Por menos 1. Ah, mira, estamos multiplicando por menos 1, ¿no es cierto? Si multiplicamos por menos 1, ¿cambia o no cambia de sentido? Claro, sí va a cambiar. Entonces decimos que este valor vendría a ser ahora positivo y el otro valor negativo. Pero mi desigualdad ahora cambia de sentido, ¿ok? Para no equivocarnos, por favor, ten mucho en cuenta esta recomendación, ¿ok? Muy bien, ahora sí podemos pasar a este número a dividir al otro extremo y quedaría menos 4 entre 2, menos 2, manteniendo siempre el mismo sentido. Mira, algunos ejercicios se les recomienda que lo dejes ahí, pero como tú eres un alumno, ¿cierto?, muy aplicado, lo que vas a hacer es hallar justamente hasta el último, ¿no es cierto? Esta vendría a ser justamente mi respuesta, pero podemos dar también el intervalo. El intervalo me dice x pertenece a ¿qué intervalo, jóvenes? Dice que empieza en menos 2 y se va hacia los menores de menos 2, o sea, hacia la izquierda. Entonces, profesor, el intervalo vendría a ser, se va hacia menos infinito, ¿hasta dónde, jóvenes? Hasta menos 2. ¿Qué intervalo es el menos 2? Abierto, ¿no es cierto? Abierto. Listo.
Terminamos, como ves, ambas respuestas. Puedes dejarlo aquí o si quieres, ¿no es cierto?, votarte, como dices, te votas, entonces das la siguiente respuesta. Vamos con lo siguiente, 5. El ejercicio 5 es una inecuación y para resolver inecuaciones nosotros hemos aprendido el método de los puntos críticos, ¿ok? Vamos a ver. Para hallar el método de los puntos críticos o para resolver por el método de los puntos críticos, nosotros tenemos que tener la expresión factorizada. Vamos a un caso entonces. Método del aspa simple en la forma corta, profesor. ¿Por qué en la forma corta? Porque nuestro coeficiente principal no es mayor a 1, ¿no es cierto? Entonces, repartimos x a ambos factores. Este menos baja automáticamente en mi primer factor y el producto de ambos factores, ¿no es cierto?, vendría a ser el segundo signo del siguiente factor. Dos números multiplicados que me den 6 y sumados menos 5, 3 y 2. Listo. No te olvides, por favor, que el método de los puntos críticos son los valores, ¿no es cierto?, de x que hacen 0 el factor, ¿ok? Que hacen 0. Para que este factor sea 0, el valor de x tendría que ser 3 positivo. Mi primer punto crítico. Siguiente punto crítico. Para que este factor sea 0, el valor tendría que ser 2. Graficamos esos dos valores en mi recta numérica, ¿no es cierto? En la recta numérica. Dos valores. El primer valor, en orden por supuesto, es 2 y el otro valor 3. Decimos, ¿qué tipo de intervalos son, profesor? Son intervalos abiertos, no te vas a olvidar, por favor. ¿Por qué? Porque no lleva la rayita de igual, ¿no es cierto? Regla de los signos, no te vas a olvidar, muy importante, se empieza del extremo derecho. Ahí tenemos 3 campos, ¿no es cierto? El extremo derecho vendría a ser acá, señalizamos. Se empieza siempre con el signo positivo y luego intercalamos al negativo y luego intercalamos al positivo hasta llenar todos los espacios, ¿no es cierto? Ahora volvemos a mi expresión y decimos, ¿qué valores nos piden? Nos piden los menores a 0, en otras palabras, los negativos, y los negativos los encontramos aquí, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, mi respuesta vendría a ser, mi valor de x pertenece al siguiente intervalo, abierto en 2, ¿hasta dónde? Hasta 3 también abierto. Esta es mi respuesta. Vamos con una aplicación sobre lo que es inecuaciones y nos comenta el siguiente ejercicio que Pedro quiere vender polos y su ganancia está dada por la fórmula. Mira, observa, tienes la siguiente fórmula. Y me dice, donde X es la cantidad de polos vendidos. Muy bien. Y luego me pregunta, ¿qué cantidad mínima de polos se debe vender para que la ganancia sea mayor a 100? Ya. Entonces, profesor, si esta es mi ecuación que me representa mi ganancia, esta ganancia tiene que ser mayor a 100, no igual. Me dice mayor a 100. Ahí está, ¿lo ves? Mayor a 100. Profesor, este 100, ahora vamos a resolverlo. Este 100 lo puedo pasar al otro lado restando, ¿no es cierto? Menos 2x. Y esa resta, ¿cuánto me daría, chicos? Sería 76 menos 100 mayor. Profesor, si he pasado ese número, en este lado no me ha quedado nada, me quedaría solamente 0. Dice, restamos. ¿Cuánto sería, jóvenes? Vamos, yo sé que puedes. X cuadrado menos 2x. Más menos. El número mayor es 100, por lo tanto me va a salir negativo, ¿no es cierto? Menos. 24, ¿no es cierto? Mayor a 0. Correcto, avancemos un poco. Muy bien.
Te das cuenta que el ejercicio se ha convertido en un ejercicio que nosotros hemos visto en el ejercicio 5, ¿no es cierto? Entonces digo, para poder resolver voy a hacer uso de los puntos críticos. Factorizamos, no te olvides, el aspa simple siempre me da 2 factores. 0, mayor a 0. Repartimos la x en ambos factores, el menos baja automáticamente y menos por menos más. Dos números que multiplicados me den 24 y sumados 2. 6 por 4, 24 y menos 6 más 4, menos 2. Correcto. Puntos críticos. ¿Cuáles son mis puntos críticos? Los valores de x que hacen 0 mi factor. Para que este factor sea 0, el valor de x tendría que ser 6. Para que este factor sea 0, el valor de x tendría que ser menos 4. Graficamos nuestros puntos críticos en orden. El primero sería menos 4, el siguiente vendría a ser 6. Los intervalos son intervalos abiertos, no te vas a olvidar sobre todo eso, ¿no es cierto? Sobre todo eso. Y ahora aplicamos la regla de los signos. Más, menos, más, ¿no es cierto? Y volvemos. Observa, mira que ahora, observa que me dice los mayores a 0, los mayores a 0. Entonces, estos valores que son mayores a 0 vendrían a ser los positivos, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, positivos, ¿dónde está, profesor? Están aquí. Ahí están mis positivos. Estos valores positivos, me dice, entonces sería la respuesta. X, que viene a ser el número de polos, pertenece a ¿qué intervalo? Desde menos infinito abierto hasta menos 4 abierto. Unión. Desde 6 abierto hasta más infinito abierto. Vamos a la pregunta, regresemos un poco y decimos, me pide, ¿qué cantidad mínima de polos se debe vender para que la ganancia sea mayor a 100? Vamos acá, mira, observa. De los dos intervalos que hemos sacado, obviamente no podría ser, ¿qué intervalo, profesor? Este intervalo no podría darnos la respuesta. ¿Por qué? Porque el número de polos no podría ser negativo, ¿no es cierto? No podría ser negativo. Entonces, vamos con el siguiente intervalo. El siguiente intervalo me dice, mira, dice 6 hasta más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál me pide la menor? La mínima cantidad de polos. Mira, la mínima cantidad de polos, por si acaso, no es 6, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor, no es 6 el mínimo? Porque 6 es un intervalo abierto y el intervalo abierto no se toma como valor, se toma, ¿no es cierto?, el siguiente. El siguiente, ¿qué vendría a ser? 7. Entonces, mi cantidad, la cantidad mínima, ¿cuánto vendría a ser? 7. La respuesta es 7. Jóvenes, eso ha sido todo. Espero que les vaya bien en el examen. Nos vemos.